Hola, soy María José Llorac, terapeuta en PNL y coaching creativo. Bienvenidos a mi podcast Sombra y Luz, donde mi intención es compartir conciencia, experiencias, reflexiones y sabiduría. Todo con la intención de que os ayude a vivir con más plenitud. ¿Y por qué sombra y luz? Porque es lo que siento como mi propósito, poner luz a la oscuridad. Al hacerlo, la oscuridad desaparece. Así de simple. Y solo se puede conseguir abrazándola. Cuarto podcast. Explosión adolescente. En este podcast me gustaría compartir algunas experiencias reales con el fin de ayudar a los padres a disfrutar de sus hijos adolescentes, sobre todo aquellos en los que muchas veces están dentro de lo que llamaríamos explosión adolescente. Pero primero tendríamos que explorar qué es un adolescente, ¿no? Hacen un cambio y mientras son pequeños, de alguna forma cogen un poco nuestra identidad o de alguna forma hay una influencia muy grande en el entorno, tanto de los padres, de la sociedad, pero en la adolescencia es cuando están formando su propia identidad. Y por eso a veces es un poco duro, sobre todo para los padres, porque muchas veces, incluso dentro de terapia, me vienen diciendo, es que mi hijo era de una forma y ahora en la adolescencia es de otra forma. Y muchas veces incluso culpamos a las amistades que les rodean. Por supuesto, estas amistades les influencian, pero les influencian y tienen esas amistades por algo. O sea, no es casualidad que tengan las amistades que tengan. Siempre lo de fuera es un reflejo de lo que tenemos que aprender interiormente, tanto a nivel positivo como a nivel negativo. Necesitan equivocarse y a veces esto también es un problema para los padres, porque sobre todo los que somos muy sobreprotectores, porque queremos de alguna forma todo aquello que hemos sufrido nosotros que no pasen por ellos, y ahí es donde nos equivocamos. Ellos necesitan empoderarse, necesitan poder equivocarse para aprender ellos mismos. De nada sirve que les sobreprotejamos porque en un momento dado de su vida no van a estar con nosotros y ellos tienen que ser capaces de equivocarse y de dar respuesta y solución a eso que les ha pasado. También algo muy importante va a ser que los aceptemos como son, aunque sean diferentes a nosotros. Y aquí es donde también muchas veces entramos en conflicto con ellos. Por lo que decíamos, cuando eran pequeños, quizá estaban más condicionados con nosotros, o nosotros podíamos manejarlos más, pero esta es una edad en la que ellos van dando de alguna forma vida a su propia personalidad, y es muy fácil llevarse bien con un adolescente que tiene un carácter armónico, fluido y que se parece a nosotros, pero el tema es cuando el adolescente es diferente a nosotros y tenemos que comprender que nosotros somos nosotros, tenemos unas estructuras mentales, emocionales y de acción concretas, pero ellos tienen las suyas propias. Incluso en algunas formas de pensar pueden ser diferentes y nosotros tenemos que ser capaces de aceptarlas. Esto es vital para su autoestima y para el pilar que va a ser importante en su vida para obtener éxito y felicidad en su vida. Necesitan la aprobación nuestra, incluso
cuando son diferentes. Porque ¿quién dice que nosotros tenemos la verdad absoluta? Sí, nos puede servir para nuestra vida ciertas ideas, pero eso no significa que vayan a servir para nuestros hijos, porque si son diferentes van a necesitar acciones y conductas diferentes. Y esto es muy importante entenderlo. Lo que no significa que, de alguna forma, si realmente nosotros sentimos que no van bien, de alguna forma guiarlos. Esa guía es óptima, pero esa guía tiene que ser a través de nuestro propio ejemplo, nunca imponiendo. Nuestro propio ejemplo, al final, aunque creamos que de alguna forma no nos escuchan, nuestro propio ejemplo de cómo reaccionamos frente a ello, frente a las cosas, se les va a quedar y en el momento adecuado va a salir con otras cosas que les pasa, esa influencia positiva de nuestro ejemplo. Y os lo puedo asegurar porque como madre de adolescentes lo estoy viendo. Yo tengo 2 hijos que son totalmente diferentes, son blanco y negro, con estructuras muy diferentes y al final lo que siempre digo a los padres, los hijos son nuestros grandes maestros y si realmente hay algo en el que nuestros hijos no van bien, más que imponer un control y un autoritarismo, tampoco una sobreprotección, es poder comprender y sentir cuál es su estructura, cuál es su forma de funcionar, que puedan ellos aprender de las cosas que les pasan, hacerles reflexiones de cómo esa situación, con esa forma de pensar, esa forma de actuar, qué resultado tienen y preguntarles cuál sería o ellos creen cuál sería la solución para obtener otro resultado diferente, más positivo a ellos. Hay que pensar que cuando están en una explosión, en una rebeldía, en unas acciones que no son buenas ni para ellos ni para nosotros, ellos no son la acción y esto es muy importante. La acción sí que es verdad que hay que modificar si no es beneficiosa, pero esa acción viene dada de una emoción y las emociones son todas correctas, la de los enfados, la de la tristeza, porque ellos tienen todo el derecho de no pensar como nosotros. Ellos tienen todo el derecho a estar enfadados frente a lo que nosotros decimos. Y esta emoción tiene que ser totalmente validada por los padres. A partir de ahí es cuando podemos reflexionar o hacerles reflexionar si la acción no es beneficiosa, que de alguna forma a través de la conexión con ellos y la comunicación que ellos puedan ver qué soluciones encontrar, porque si no les beneficia, ellos son inteligentes, ellos quieren que les pasen cosas buenas, ¿vale? Tengo un libro que podéis leer como padres y también si a vuestros hijos les gustan, que les puede servir mucho, que es como cambiar mi suerte en el instituto. Ahí doy como pautas de cómo nuestra actitud mental, emocional y nuestras acciones crean una realidad. Y si queremos que nuestra realidad esté más a favor, qué acciones, qué hábitos y qué cosas podemos ir cambiando para cambiar nuestra realidad. En este caso, estaría enfocado a la de los adolescentes. Y como os decía, cada adolescente tiene una estructura. Y si estudiamos también la estructura de la personalidad de todos los miembros de la familia, a veces se da como en mi caso, que tenemos, hay hermanos con estructuras totalmente diferentes, incluso padres y hijos, estructuras totalmente diferentes. Y cuando se estudia,
A mí es algo que me apasiona el darme cuenta que no es ninguna casualidad. Cuando hay estructuras muy diferentes es porque hay personalidades opuestas, donde esa estructura tiene un fin en la vida. En la vida todo tiene un cauce natural y una lógica. Yo lo siento como un puzzle que cuando lo comprendes todas las piezas se encajan. Y, por ejemplo, dos hermanos, como en mi caso, tienen cosas que aprender unos de otro. Sí que uno tiene más una estructura más de rebeldía, de romper estructuras, y por la otra parte mi hija tiene que aprender de mi hijo la parte de saber decir que no, de aumentar su autoestima. Tiene mi hija una parte empática muy fuerte en la que a veces se olvida de ella misma. Por eso es tan importante que aprenda de su hermano, y su hermano tiene que aprender un poco de ella. Una parte de empatía también hacia los demás y unas estructuras más de hábitos y responsabilidad. Al final todo es perfecto y todo tiene un sentido, ¿no? Cuando hablamos de blanco y negro, del yin, del yang, todos los opuestos en la vida tienen un para qué, ¿no? Y en las estructuras de los padres pasa lo mismo. En el caso de mi hijo y en el mío también tenemos estructuras muy opuestas. Yo soy más parecida a mi hija en la estructura, por eso muchas veces choco con mi hijo. Pero gracias a él he aprendido muchísimo y he tenido que romper estructuras que yo estaba en el lado opuesto. Y más que cuando se comportan mal, como os decía, un castigo, tendría que ir más bien hacia una consecuencia natural sobre lo que ha pasado, pero muchas veces no es necesario ni eso. Dándonos cuenta qué es lo que nos está reflejando en el mismo sentido o en el sentido opuesto de lo nuestro, corrigiendo nuestra actitud. Por ejemplo, en mi caso también es un exceso de empatía, de responsabilidad y de esfuerzo. Cuando yo corrijo eso sin hacer, y os lo puedo asegurar porque es algo que estoy viendo y comprobando al día a día, muchas veces sin ni siquiera hacer nada, mi hijo la va corrigiendo, ¿vale? Tenemos que entender que todo tiene un sentido y un para qué. Y estas personalidades tan fuertes están en una familia porque hay estructuras de otros miembros que también tienen que regularse y están en el otro extremo. A veces es en el mismo y simplemente nos está reflejando exactamente lo mismo que tenemos que corregir, pero muchas veces es lo opuesto. Como ejemplo, yo os podía dar, por ejemplo, mi hijo de pequeño, hay muchos alimentos que no aceptaba ni siquiera probarlos. Yo en un momento dado también me di cuenta que tenía un juicio muy fuerte hacia él por su forma de ser, por ser un niño tan explosivo, tan movido, y tenía ahí unas estructuras muy fuertes de lo que era la conducta correcta y la que no era correcta, y mi hijo me hizo romperlas todas. Me di cuenta del juicio tan fuerte que tenía y en ese momento, a partir de ahí, sin hacer nada, empezó a aceptar a comer ciertos alimentos que durante años ni siquiera había aceptado probarlos. Parece algo mágico, pero en realidad es así, tal cual. En otros momentos también he visto como un cambio mío hacia él y hacia corregir estos opuestos ha hecho que, por ejemplo, ¿no?, la habitación, que siempre había sido una pelea, el que se limpiara la habitación, la tuviese ordenada, y aunque aún no la tiene y no lo hace como yo desearía, ¿vale?, en algunos momentos me he sorprendido cuando yo he hecho un cambio interno esa semana.
sin yo siquiera decirle nada, no irse de casa sin tenerla limpia, sin hacer la cama. De verdad que a veces es asombroso. Pero ahí también hay que tener cuidado porque es lo mismo. Nuestro estado de exigencia puede que no sea el mismo que el de nuestros hijos. Y ahí tenemos que siempre que ir a un acuerdo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado cuando desde pequeños queremos que nos obedezcan y les enseñamos a obedecer, porque esto para la adolescencia y para la persona adulta en la que se van a convertir, esto es lo peor para ellos, porque si les enseñamos a obedecer sin cuestionar las cosas, cuando serán adolescentes, harán lo mismo con su grupo de amigos, incluso con los adultos, con el trabajo, obedecerán sin defender su postura y sin escuchar si eso a lo que están diciendo que sí realmente es positivo o es bueno para ellos. Y muchas veces en la adolescencia, por pertenecer a un grupo, si no se tiene la autoestima alta y se les ha enseñado a tener su propio criterio, a veces caen en cosas que a nosotros como padres no nos gustan y desde luego a ellos no les benefician, ¿no? A nivel de terapia, cuando realmente he conseguido más cambios en un adolescente, es cuando he trabajado no solo en el adolescente, sino también con los padres. Ahí es cuando realmente el cambio en el adolescente es un éxito. Cuando son niños y temas de niños, nunca trabajo directamente con los niños. Trabajando solo con el padre, el cambio se consigue en el niño. Cuando son adolescentes, sí que es verdad que hay una parte que sería interesante trabajar con ellos, pero incluso cuando no quieren venir, siempre les digo a los padres, vale, vamos a trabajar este tema, pero desde vosotros. Y igualmente hemos conseguido un cambio en el adolescente sin trabajar directamente. Lo ideal sería en los dos, pero incluso en ese caso el factor del cambio del padre es muy importante, ¿vale? A veces se necesita venir a terapia, a veces simplemente pues se necesita un poco de observación de qué le pasa al hijo y si en la medida que vamos intuyendo vamos cambiando conductas nuestras para que ese cambio nuestro se realice en el hijo. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos muchas veces muchas heridas, también sueños frustrados que de alguna forma trasladamos a nuestro hijo y no es beneficioso para ellos. En la medida que nosotros nos trabajemos internamente en nuestro propio desarrollo personal y en la medida que nosotros vamos cumpliendo nuestros objetivos y nuestros sueños, como mayor felicidad tengamos nosotros, eso de alguna forma va a reflejar en nuestros hijos. Algo muy importante es que a veces nos olvidamos que por ser adolescentes ya no nos necesitan y muchas veces buscan la independencia, incluso parece que, ¿no?, cuando eran pequeños siempre querían cogernos de la mano, ahora ya casi no quieren ni que les demos un beso. Todas estas cosas hay que respetarlas, pero eso no significa, aunque no lo demuestren, que no nos necesitan. Por eso es muy importante mantener la comunicación y la conexión haciendo cosas juntas. Por ejemplo, desde viajar, hacer viajes donde realmente haya cosas de sus gustos, ¿no?, y que podamos disfrutar en familia. Por ejemplo, en mi casa, ahora estas navidades hemos comprado una máquina para hacer pan y masas de pizza. Pues bueno, también es una oportunidad de estar cocinando y hacer algo que nos guste y que después disfrutamos de esa propia pizza. Cada familia tendrá sus gustos, tendrá sus
sus cosas, ¿no? Donde disfruten y donde, sobre todo es muy importante, tengamos en común padres e hijos, ¿vale? A veces es difícil, pero hay que rebuscar para encontrar esas cosas en las que realmente disfrutemos todos, porque ahí es donde de alguna forma potenciaríamos nuestra conexión con ellos, ¿no? Por último, me gustaría comentar el caso que me vino en terapia de una adolescente, porque bueno, en este caso se produjo una explosión adolescente y cómo con unos consejos a la madre pudo revertir totalmente la situación. El punto principal era el que yo he comentado antes, que es respetar que ellos tengan otras opiniones, otros gustos y no tienen por qué estar de acuerdo con nosotros frente a nuestras acciones o nuestra forma de pensar. Aún así, también deben respetarnos, pero aceptando que ellos no piensen lo mismo. Esto es clave y en este caso, que ahora os voy a comentar, esto fue una pieza clave. Me vino una madre con una adolescente que, bueno, estaba teniendo un año sabático porque no pudo entrar en los estudios que ella quería porque no llegaba a la media y esto estaba llevando pues muchos conflictos en casa. Al no tener esa motivación, al no tener ningún sentido de qué hacer, esto produce mucho malestar, ¿no? Primero por parte del adolescente y después por parte del padre, porque además les pedimos cosas, están de mal humor, no nos ayudan y nosotros sentimos como que ni están estudiando, ni casi ayudan a casa, siempre de malas ganas y esto produce, pues eso, mucho malestar. Realicé una sesión con la adolescente para poder ir viendo qué cosas podíamos hacer frente a esta desmotivación y para poderla redirigir hacia un sentido. ¿Vale? Después de esta sesión, vino la madre a buscarla y fueron a casa. Al cabo de unas horas, la madre me llama, me envía un WhatsApp y me dice, mira, yo no sé qué ha pasado en tu sesión, pero hemos llegado a casa y bueno, no te puedes imaginar la bronca que hemos tenido. Algo impresionante, ¿vale? Entonces ella, un poco desconcertada, como diciendo, ya no sé si la sesión le ha sentado bien, le ha sentado mal, ¿qué ha pasado aquí? Entonces yo lo que hago, primero que nada, es digo, vale, déjame pensarlo, déjame sentirlo y voy a estudiar todo el caso en sí. Ella me cuenta también exactamente lo que había pasado, yo ya voy intuyendo, pero antes de contestarlo quiero tener una reflexión para poder ir a la clave. Yo lo siento todo y veo, vale, es perfecto. Empiezo a ver cómo encajan todas las piezas, vuelvo a llamar a la madre y le digo exactamente cómo tiene que acompañarla. El caso fue que la bronca vino porque su madre se gastó un dinero en mi sesión y después le negó ir al gimnasio por cuestión económica. Entonces ahí la hija, cogió un cabreo impresionante. Yo a la madre le dije, mira, he estado viendo cuál es el factor que está sucediendo para la mala conexión con tu hija y una es esta. Es fundamental que tú aceptes que no le guste venir conmigo, ¿vale? Incluso esto podría ir en contra mía, pero para mí lo importante no es que vengan a mi sesión, sino que se detecte cuál es la clave para solucionar las cosas, ya sea conmigo o no conmigo. Pero en este caso, incluso muchos procesos pensamos que es ir a una sesión y se soluciona el problema. No, a veces
se necesita una explosión, se necesita remover más para al final realmente darse la armonía, la calma, la solución. En este caso, su hija necesitaba que se le respetara. Yo vi claramente que había una necesidad muy grande de que la madre se respetara. Entonces, eso no significa que no nos respeten a nosotros, pero el primer paso es nuestro ejemplo. Respeto y tienes todo el derecho a que no quieras ir a una sesión, tienes todo el derecho a que prefieras otras cosas, pero también esto es algo importante para mí, porque después trabajamos con la madre, y quiero que respetes conmigo estas cosas. Cuando ahora mismo no te puedo pagar el gimnasio, pero como es algo importante para ti, vamos a ver de qué forma podemos conseguir lo que tú también quieres y necesitas, ¿vale? Bueno, fue algo así, los detalles tampoco los recuerdo, pero para mí lo fundamental era que respetara, que no le gustara mi sesión y que ella prefería gastarse el dinero en otras cosas. A partir de ahí, a la semana siguiente, me volvió a llamar y hubo un cambio tremendo. Me vino por insomnio. A los 2 días después de mi sesión y de este cambio de conducta y este acompañamiento de la madre, empezó a dormir y no solo empezó a dormir, sino tenía una hermanastra a la que nunca le había dado un beso. Empezó a darle besos y empezó a cambiar su conducta. A veces es tan sencillo como aceptar que ellos tengan preferencias o gustos diferentes. Siempre que respetando las nuestras propias. Hasta aquí este podcast y nos vemos en el siguiente podcast como título, ¿Cómo manifesté un viaje en familia en Sicilia? Porque hay muchas veces que hay muchas cosas que creemos que no nos podemos permitir, que esto no es para nosotros, que no podemos, que no se puede, que esto es para otros, pero con un cambio de mentalidad podemos atraer las circunstancias perfectas para conseguir nuestros sueños.